Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Seguimos en Pasaporte Digital para hablar de automatización de pruebas y nos vamos con la pregunta del millón que se la vamos a hacer a María Paz. ¿Qué es la automatización de pruebas? Ya estábamos hablando un poquito de cómo se pasó del testing manual, ¿cierto?, a todo este mundo de la automatización, pero queremos entender qué es y para qué sirve, María Paz. La automatización de pruebas parte del origen de la batería de casos de pruebas que se hacen manuales. Hay ciertos criterios que tú debes elegir para tener la batería de casos de pruebas automatizar. Y este se automatiza a través de un software o un sistema en el cual yo automatizo esos casos de prueba y ejecuto. Y al ejecutarlos, automáticamente yo veo los resultados si son positivos o negativos, si te sale algún error, etc. No sé si la profe me puede complementar ahí más con el tema. Pero ahí, por ejemplo, para bajarlo a una cosa muy... Ahí es como, ¿es software predeterminados para pruebas o yo escribo o yo diseño el software adecuado para cada caso de prueba? ¿Cómo es ahí, María Paz? Ya existen herramientas predeterminadas para pruebas de software. Por ejemplo, ¿Ya? para frontend, para web, tenemos Selenium WebDriver. Para API o microservicios, tenemos Postman, SoapUI. Y para pruebas de rendimiento o carga de estrés, tenemos JMeter, LoadRunner. Distintas herramientas que ya vienen predeterminadas. Perfecto. Y ahí, ¿qué es lo que yo estuve leyendo? Porque me documento para cada uno de estos programas, ¿cierto? ¿Y qué es el script de prueba que lo mencionan mucho como un elemento clave para poder como diseñar el proceso de prueba, ¿no? Sí. En Selenium WebDriver, por ejemplo, tú haces un script en Java que tú haces, por ejemplo, un login y en base a ese caso de prueba tú lo vas llamando. Vas generando el script de ese caso de prueba. Ya generado, lo revisas y lo ejecutas y automáticamente va a ser el login de la página web que tú desees. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, María José, ¿se puede automatizar todas las pruebas de algún proyecto? ¿Todas las pruebas son automatizables o no? ¿Cuál es ahí la diferenciación? Me imagino que hay muchas cosas que tienen que seguir haciéndose de forma manual, ¿no? Sí. Bueno, siempre es importante entender el propósito de la automatización, lo primero. Eso implica de que, ¿qué es lo que queremos lograr con la automatización? Queremos lograr efectividad, queremos lograr agilidad, que en ese sentido por eso es efectivo, o queremos lograr rapidez, o queremos que todas nuestras tareas repetitivas, tal como dice, por ejemplo, María Paz, el login, que yo cada vez que tengo que probar una aplicación tengo que probar el login, entonces eso lo hago automatizado para que obviamente ya no exista de manera manual. Pero nosotros cuando entramos al mundo de la agilidad, vamos acompañados de toda una serie de, obviamente, de estudios. Y Kohn, que es un autor respecto de tecnologías basadas en la agilidad, creó una pirámide que se llama la pirámide de Kohn, donde nosotros podemos tener distintos niveles de la automatización. En un nivel, en el primer nivel, que es la base, están las pruebas unitarias, que son las pruebas propias del código, donde nosotros probamos técnicamente cada uno de los métodos, cada una de las clases del código. Esas pruebas unitarias son automatizadas, se corren dentro de este pipeline que yo te decía de DevOps, ¿sí? Que tiene que ver, DevOps tiene que ver un poco con integración continua, con delivery continuo. Entonces, cuando la base de esta pirámide está muy bien complementada, viene una segunda línea, un segundo estadio o un segundo piso, que son las pruebas de integración, donde ya yo tengo más de un componente y esos son los componentes que yo ahora pruebo, automatizo. Por ejemplo, como decía María Paz, tengo APIs, ¿sí? Entonces yo automatizo las pruebas de esa API. Puede ser con scripts, puedo crear scripts basados, por ejemplo, en Python, basados en Java, basados en JavaScript. Creo una aplicación que prueba esas integraciones, o bien uso Postman, uso SoapUI y pruebo esas integraciones, pruebo esas APIs o la integración de componentes. Un poco más en el siguiente nivel de la pirámide tenemos las pruebas de sistemas que se denominan, donde ya tengo
todos mis componentes integrados y ya puedes ver que ya los tengo comprobados de que funcionan, porque ya tengo toda una batería de pruebas en eso. Y en esta parte de la pirámide la idea es que las pruebas de sistema sean las menos, porque son las más costosas de desarrollar, que son, por ejemplo, lo que se llamaría las pruebas de interfaz de usuario. Las pruebas de interfaz de usuario tienen un costo y ese costo por lo general no es muy conocido por las empresas, pero tiene un costo de mantención, tiene un costo de escalabilidad que hay que tenerlo en consideración y es parte del propósito, que es lo que yo quiero lograr. Si yo quiero que mi interfaz de usuario sea 100% automatizada, es muy caro porque tengo que tener un stack así full de QAs, desarrolladores que están constantemente creando scripts para poder automatizar la interfaz de usuario. Por eso fue muy inteligente en decir, automaticen las pruebas del código, después la integración. Entonces, muy poquito esfuerzo y un ROI además que vuelve rápidamente, muy poquito esfuerzo en esas pruebas, porque además, como te decía, el costo de la mantención, el costo de la escalabilidad de esas pruebas es muy costoso, mucha plata se puede ir ahí. Y nunca, 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 y esto sí yo lo voy a dejar firmado aquí, nunca va a desaparecer el testing manual, porque quedan muchas pruebas que son las de borde, las propias del negocio. Hay una serie, ahora viene todo, a Chile ya está llegando el A/B testing, que necesita también un componente manual. El negocio necesita ser validado también con la expertise de un asegurador de la calidad que vaya y manualmente revise qué está pasando, lo que el cliente necesita que pase. Por lo tanto, nosotros por lo general siempre decimos, cuando hablamos de automatización, tiene que haber un 90% de pruebas a nivel unitario. Imagínate que el 90% del código del software ya tiene pruebas unitarias. Implica de que ya llegaste con un 10% nomás que te queda por probar, ¿cierto? Entonces ahí tienes que ir jugando con esos porcentajes a medida de la capacidad y de los skills que tienes en la gente de QA que participa en los proyectos. Perfecto, Hoy en día, claro, incluso tú mencionabas el tema de DevOps y instalando el tema de TestOps, porque efectivamente también nosotros hemos hablado mucho en estos programas respecto de cómo ya los procesos no son tan disgregados, ¿no? Son integrados y eso también tiene una serie de desafíos culturales incorporados que son de alto desafío para las empresas y para los equipos. En ese sentido, por ejemplo, María Paz, ¿cómo lo ves tú que has como trabajado tanto en empresas externas de desarrollo de software, en empresas grandes? Ahí, por ejemplo, el rol del tester, imagino que ha sido como más, un poquito ya más transversal, que trabaja o sea, en el mundo de los desarrolladores, ¿cierto? Sin duda, cada vez más de la mano porque no se trata de entrar al final del proceso y destruir el software que se hizo previamente, ¿no? Y por otro lado, con el mundo de operaciones, imagino que este es un rol que se ha ido convirtiendo, como tantos otros en el mundo del TI, cada vez más transversal. Incluso imagino que deben tener que conversar en algún punto con la gente de UX, incluso hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo es, María Paz? ¿Sí? El rol, cómo se puede mover en esta habilidad comunicacional y del día a día con los distintos equipos del negocio que intervienen en el negocio finalmente. Claro, como bien dices, hace años el QA solamente recibía el sistema ya listo y probaba ya para pasar al final de la etapa. Ahora, con la implementación de las metodologías ágiles, DevOps, ya el QA parte desde la génesis del sistema, de la toma de requerimiento, va participando junto con el desarrollador. Cuando el desarrollador ya programa una pieza, ya puede probar el analista QA. Entonces, vas teniendo más conocimiento del sistema, cómo va a llegar a ser al final, tienes más, reuniones con los de operaciones, con las distintas áreas que conforman ese sistema de DevOps. Vas conociendo otras herramientas, ya que son parte de DevOps, los pipelines, como nombraba María José, cómo se automatizaban las pruebas
en las distintas etapas de un pipeline. Y es grato estar más metida porque absorbes más conocimiento en una metodología ágil y te sientes más comprometida con el equipo al partir desde el inicio, no como antes. Perfecto. Claro, porque ahí, María José, también está el tema de, en el fondo, de cómo ha ido cambiando la responsabilidad del tester. En el fondo, antes el tema de calidad recaía mucho en el tester, y hoy de alguna manera también es como entender que la calidad es responsabilidad de todos, no solo de un individuo o de un rol, ¿no? Así es, con la agilidad ya tenemos esa frase, que una de las primeras frases que uno eh, empodera a los equipos diciendo eso mismo. La calidad ahora es responsabilidad de todo el equipo, de whole staff, de whole team. Entonces, nosotros, y todo el tiempo, ¿sí? Entonces ya no es solo el QA como... Y eso es muy bonito, porque el QA tampoco es alguien que introduce o verifica que esto tenga errores, sino que cuando ya estamos desde un principio, nosotros aportamos y apoyamos en decir cuáles serían los posibles errores que podrían ocurrir en el software, porque ya tenemos toda esa expertise, ya hemos pasado por muchos negocios también. El QA, por lo general, es alguien que conoce muchos negocios. Entonces, también tiene un raciocinio, hay un sentido común, y hay un apoyo en ese sentido que hoy se denomina el advocate, ¿sí? Donde nosotros están, y se habla mucho también del shift left, es decir, que el QA va hacia más a la izquierda por lo mismo, por ir hacia la génesis del software. Y cuando se mueve hacia allá, podemos ser, obviamente, todo es dar toda esa consultoría o asesoría de decir, mira, el software puede fallar aquí, o la idea de ese software puede fallar aquí, 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 aquí. Entonces, pongamos ojo. Y de ahí nace también el aporte y el apoyo en este pipeline que digo yo, que decimos ya todos de toda la línea de pruebas que va de la mano con la pirámide de Kohn. Justamente, si tú ves, cuando se crea una pieza de software, se levanta hacia un sistema, por ejemplo, con GitHub, y después se verifica el código, y cuando se está verificando el código, se está verificando que se hayan construido la cantidad de pruebas necesarias, y etcétera, etcétera, y se va siempre con la línea de, justamente, la integración continua y el delivery continuo te exigen estar probando constantemente el software. Y ahí, ¿cómo uno porque por ejemplo, DevOps venía de todo el tema de como de un poquito los problemas que había entre los developers y los de operaciones, ¿cierto? Que tenían que como que pasar a producción, pero nosotros queremos verlo como desde el punto de vista positivo. ¿Qué de positivo hay? Porque a nosotros nos ven muchos desarrolladores de software. ¿Qué hay de positivo en el mundo de la automatización de prueba para quienes ejercen el rol de desarrollador de software y que a lo mejor no han entrado al mundo de la automatización o a procesos que son más agile, más DevOps? ¿Cómo les podemos decir a ellos que esto como que vale la pena integrarse con los equipos de automatización de pruebas también, ¿no? Sí, de todas maneras, mira, qué satisfacción más grande es que la pieza de código que tú construiste sea valorada, sea de calidad, y el cliente esté, pero feliz, porque lo que hiciste fue un producto de calidad. Y nosotros estamos para apoyarte, para apoyar al desarrollador y decirle, más que decirle, sino que asesorarlo dónde podría fallar desde el punto de vista funcional también. Entonces, cuando él tiene toda esa información, es capaz de, sin duda, de ser un software con mucha mejor calidad. Pasaba mucho eso antes. El desarrollador no tenía toda la información para desarrollar, pero ahora como estamos todos juntos trabajando de manera eficiente, hacemos en conjunto un software también eficiente y de calidad. Yo siempre he dicho, nosotros los QA no somos los enemigos del desarrollador, por el contrario, nosotros tenemos que ser, y tenemos que ir codo a codo, tenemos que ser los mejores amigos, porque sin duda el que construye es el desarrollador, y yo siempre he valorado mucho el desarrollo de software, porque el desarrollador no solo construye software, sino que está dando a luz un hijo. Entonces, imagínate qué cosa más linda cuando funciona, cuando no hay errores, cuando no se cae.
Y ahí estamos nosotros, los QA, para ayudar y para apoyar en eso y empoderar también al desarrollador de que ese producto va a ser de calidad y finalmente tu código va a salir pero en perfectas condiciones a producción. Y qué mejor que eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, María Paz, que siempre nos gusta poner algún ejemplo como concreto, en BCI. ¿Cómo se trabaja ahí, por ejemplo, algo concreto que tú puedes bien, así como el ejemplo mejor de trabajo en conjunto entre los desarrolladores y el equipo de QA y que impacta en tal cosa en el cliente, en tal servicio al cliente? Porque de repente como que lo dejamos en la teoría y nos cuesta ver. PSI tiene un tremendo, digamos, servicio. Entonces, ¿en qué podría, ponte tú, esa buena o mala comunicación entre los equipos impactar, por ejemplo, en el servicio al cliente? ¿En qué línea? Para que también Bien, dimensionemos cómo afecta al negocio. claro. BCI hace 6 años empezó a implementar DevOps. Yo creo que fue difícil. Bueno, yo entré hace poco a BCI, pero romper ese esquema de que estaban todos separados fue difícil, pero se logró. Y en los servicios, por ejemplo, las páginas web o las aplicaciones de celulares, es mejor estar al lado porque trabajamos en una mesa todos juntos. Entonces el desarrollador programaba y al tiro el QA revisaba si tenía algún error o algo. Y si faltaba algo de negocio, podías conversarlo directamente con alguien. Entonces, ese fiato, compañerismo, poder interactuar entre todos, es mucho mejor para poder resolver problemas, por ejemplo, de una aplicación de celular de pago que tú tienes en tu celular. Perfecto. Claro, y eso es crítico y además es súper visible de cara De cara al al cliente. usuario, al usuario final, digamos. Y María José, qué otros beneficios tiene como para la empresa, digamos, el tema de la automatización de pruebas, en términos, no sé, de costos, de cobertura? Yo me imagino que se ahorran también un poco los recursos de las personas, porque hacer todo manual es carísimo, podéis hacerlo 24, no sé, ¿cuáles son los otros beneficios que reporta para las empresas subirse al mundo de la automatización de pruebas? Y la otra pregunta, en dos en una. ¿Pueden subirse empresas como de todos los tamaños o esto está como al alcance solo de empresas grandes como el BCI, de la que estábamos hablando? Voy a partir por la segunda. Toda empresa que desarrolle una pequeña pieza de software tiene que hacer calidad, sin duda. Y automatización, mejor todavía. No es caro. Hacer automatización no es caro. Hacer QA no es caro. Caro, digamos, se vuelve perder la confianza del cliente cuando falla tu software. Yo creo que Sí. cuando hablamos de costos, el mayor costo al cual la empresa se expone es a perder la confianza del cliente cuando falla el software. Todos hemos visto fallas de software inmensas, aberrantes, ¿cierto? A ver, por ejemplo, si lo podemos llevar a nivel de seguridad, que Banco de Chile, perdón, que Banco Estado haya tenido que cerrar sucursales porque hubo phishing y era por falta de calidad en su seguridad, eso es muy malo para la empresa. Pierden mucha confianza y esos son costos muy difíciles digamos, de cuantificar, porque, insisto, la confianza es algo que es muy difícil de cuantificar. Tenemos en todo el mundo millones de ejemplos de errores de software que no se vieron en etapas anteriores, que nosotros decimos como estadios anteriores o stage, ¿cierto? Entonces, también tenemos varios números para eso. Yo siempre digo, el número es muy importante, pero el costo de encontrar un error en producción, por lo general, es 150% más caro de encontrarlo en un estadio anterior. Es decir, es decir, si tú encuentras ese error o esa ocurrencia o que vaya a ocurrir ese error cuando estás construyendo el código, costo cero. Cero. Pero si lo encuentras en producción, puedes tener digamos, un costo de 150% de lo que te costó construir el software. Entonces son números muy grandes los que se manejan cuando yo dejo
de lado la calidad de mi software. Entonces, lo más importante es iniciar los procesos de calidad lo antes posible para no tener que enfrentarte, sobre todo, yo siempre digo, la pérdida de la confianza. Cuando un usuario, un cliente final pierde la confianza en tu software, dice, qué lata. No es más, por ejemplo, uno ve los reclamos, por ejemplo, tú misma, por ejemplo, si tú haces una transferencia y te descuenta la plata de tu cuenta, pero nunca le llega al destinatario, ¿qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? Te quieres cambiar de banco inmediatamente, ¿cierto? Entonces, eso no puede pasar. Y para eso están todos estos procesos, para que eso no pase. Y tal como dices tú, y vuelvo a la pregunta 2, hacer calidad puede ser, no hacer calidad puede ser muy caro, finalmente, pero hacer calidad es muy barato porque existen herramientas open source que apoyan todo el proceso de DevOps o test ops, y solamente tú gastas, digamos, o la empresa gasta en una persona que lo sepa usar, que lo sepa hacer. Perfecto, los beneficios son muchos para todas las empresas. Hemos revisado también que no todos los procesos, las pruebas se pueden automatizar, hay otras que requieren, ¿cierto?, la línea a un manual. Se nos acabó el tiempo, siempre nos quedamos un poco cortos, pero les agradecemos mucho, María José y María Paz, por todo el conocimiento que nos entregaron hoy día, y también a Quimernum, que nos mandó estas tremendas entrevistadas. Que estén muy bien. Chao, María José y María Paz, que tengan un súper buen resto de semana. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos. Chile es innovación. Es talento. Está en perfectas condiciones para dar un salto en su desarrollo. Para el año 2022, 133 millones de empleos serán creados requiriendo habilidades digitales. Chile es el país número 1 de Latinoamérica en consumo de tecnología. El 22,2% de la producción es de origen digital. Debido a la crisis del COVID, 2 millones de puestos de trabajo se perdieron. Aún así, la demanda de profesionales del área digital incrementó en un 32%. Permanentemente, año a año, la tecnología cambia. Por lo tanto, las empresas, las universidades, los institutos de capacitación, los trabajadores, las trabajadoras, todos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, y todas las instituciones y todas las personas tienen que estar preparados para ese gran desafío. Y por esto, se está trabajando en un modelo único de colaboración público-privada. Por eso en Sofofa estamos doblemente comprometidos con Talento Digital, este espacio colaborativo donde convergen empresas, Estado, para colaborar y enfrentar juntos el desafío de la reconversión laboral. Lo que aprendí en Talento Digital fue un gran aporte para poder llevar a cabo un proyecto en el cual yo soy cofundadora y que implica el área de la salud mental y la tecnología. La metodología de Bootcamp es un proceso de entrenamientos cortos y muy intensivos donde el docente cumple un rol de acompañamiento y es el estudiante el que lidera su propio proceso de aprendizaje. El bootcamp fue muy bueno para encontrar trabajo, fue el puntapié para poder iniciar mi carrera como informático. Cerca de 2 millones de empleos en Chile son altamente rutinarios y por lo tanto con un alto potencial de ser automatizables. La reconversión de las personas dentro de todas las organizaciones en donde participamos es clave, es algo que nos hace bien a las propias empresas, porque seguimos evolucionando y seguimos mejorando las ofertas y los productos que le ofrecemos a nuestros clientes. La cuarta revolución industrial destruye ciertos empleos, pero construye otros. Y es importante que las personas puedan estar preparadas para migrar hacia esos nuevos empleos. Y ahí Chile tiene un potencial único en la región para seguir creciendo y desarrollando sus capacidades en materia de talento digital. Personalmente a mí me ayudó a cambiar, a conseguir un nuevo empleo, una nueva perspectiva. A la fecha, se han incorporado más de 200 empresas a este círculo virtuoso. Empresas que saben que el mundo privado también está llamado a formar, contratar y entender que de estas personas depende en gran parte que su estrategia de negocio sea sustentable, innovadora y competitiva en el largo plazo. El mundo vive una transformación digital y Chile se prepara para ser parte de ella. ¡Súmate!